Bueno, hoy queremos hablar un poquitito de estos datos del sector agrícola. Decimos, en esta pandemia el campo siguió trabajando, pero ¿qué sectores estuvieron bien y qué otros sectores estuvieron un poco complicados? Asimismo, lo que hoy también queríamos hacer, Gladys, era en esto de hablar un poco de perspectivas agrícolas, básicamente también que la audiencia pueda entender o tratar al menos de meterse en la piel del productor y entender también las dinámicas, porque muchas veces parece que la inflación o la suba de precios llega al consumidor nomás y no es tan así. El mercado también ha sido bastante volátil, bastante movidizo, digamos, y también el productor o el empresario ha tenido que digamos, enfrentar desafíos bastante importantes. Claro. Sí. No, que finalmente hay muchas instancias, es decir, dentro de la cadena comercial y productiva hay segmentos que son tomadores de precios. Exactamente, y eso es un punto fundamental, por ejemplo, para poder entender qué pasa en el mercado agrícola y por qué, digamos, Paraguay, o se dice, o de hecho es un tomador de precios. Ahí quizás lo primero para empezar, elegí, digamos, dos commodities, dos productos, digamos así, la soja y el maíz. Y en esta primera gráfica, para que la audiencia pueda ver el calendario y la diferencia, digamos, que hay entre el hemisferio sur, las campañas agrícolas, respecto también al hemisferio norte. Y hablamos de toda la soja y maíz que por lo menos en nuestro país son cosechas bastante importantes. Y acá no... ¿Se sabe cuánto? Sí, obvio que se sabe, ¿verdad? Pero tenemos los números, Alfredo, de cuánto inyecta en nuestra economía el sector agrícola, la soja, por ejemplo, a modo global. Creo que, no sé si hablaban en el campo ganadero en particular, algo así como 1.500 millones de dólares. Sí, totalmente. ¿Y aquí con la soja? O sea, creo, no me estoy acordando exactamente, pero... Si no me equivoco, eran más de 3 millones de dólares. 3.000. 3.000 millones, sí, exactamente. Bueno, esto que nos traes acá es medio complicadito, Alfredo. Te vamos a perdonar solamente si nos explicas. El verde es la época de siembra y naranja cosecha. Claro, aquí... Nosotros estamos acá. Nosotros estamos ahí y para entender, bueno, tanto la soja, digamos, en nuestro país como en Brasil y en Argentina, digamos, la soja tempranera empieza a fines de septiembre, comienzo de octubre, es lo normal, que es lo que en la temporada pasada, por todo el tema de la sequía, la niña, los incendios, qué sé yo, ese calor, los focos de calor, bueno, hicieron que la siembra se retrase y por lo tanto también la cosecha. Y aquí también este año, nuevamente, para comentarle a la audiencia, lo que nos dicen los productores es que tiene que llover, porque si no hay una buena lluvia importante, justamente en estos meses, octubre, noviembre y diciembre, estamos ya acá nosotros en diciembre, esto va a afectar a esa próxima campaña. Exactamente. Bueno, y a diferencia con el hemisferio norte, en los grandes, bueno, aquí Estados Unidos es el gran productor de soja en el norte, y ellos al revés, ellos plantan en la primavera de ellos, que es básicamente en abril, y lo mismo si bajamos abajo y la audiencia mira también respecto al maíz, es la misma temporada. ¿Qué pasa y cuál es la gran diferencia, por lo menos con nosotros? Tanto Estados Unidos y China tienen que elegir la tierra, es decir, en el mismo tiempo ellos tienen que plantar y por lo tanto el agricultor tiene que decidir si planta en ese momento soja o maíz. No como nosotros que tenemos una zafra y una safriña, incluso después algunos cultivos también de cobertura o de invierno. Y aquí interesante, justamente muestra esto, mientras que la siembra es octubre, noviembre, diciembre para la soja, para el maíz esto está en febrero, marzo, abril. Exactamente, básicamente va en paralelo con la cosecha. En la medida que se cosecha la soja, ya prácticamente se siembra el maíz automáticamente y por lo tanto la cosecha del maíz, como vemos en el gráfico de abajo, pasa a partir de los meses de junio, julio. Que también lo que pasó el año pasado, recordemos, básicamente este año, yo me fui al año que viene, porque se atrasó la siembra de la soja, básicamente también se atrasó la siembra del maíz, claro. Y las heladas afectaron muy fuertemente la campaña del maíz de este año. Bueno, vamos a pasar al siguiente gráfico. Pasando al otro gráfico, entonces, así de manera bien rápida, esto para que la audiencia pueda ver, digamos, como básicamente los Estados Unidos comparte, digamos, la misma tierra,
básicamente está ahí centrado en lo que se llama el cinturón maicero de los Estados Unidos. Y bueno, como si vemos en la hectárea en el cuadrito de abajo, prácticamente son las mismas cantidades de hectáreas que son dedicadas tanto a la soja como al maíz. Y después si vemos en Paraguay, el siguiente gráfico. De los Estados Unidos pasamos a Paraguay, esto para que entendamos la dinámica que tiene, y nosotros, sin embargo, si bien es la misma porción de tierra que se cultiva, son dos momentos y dos tiempos diferentes. Entonces, pasando al gráfico siguiente, y esto aquí para que la audiencia también pueda ver, ¿qué significa que Paraguay sea un tomador de precios? En un commodity, o sea, un commodity significa que mi producto paraguayo, Estados Unidos, chino es lo mismo en todos lados. O sea, no tienen una diferencia, es estandarizado. Entonces, ¿cómo yo puedo influir en el precio, ya que no es un producto especializado? En la medida en que yo o tengo un volumen muy grande en la oferta o un volumen muy grande en la demanda. Como Paraguay no tiene eso, básicamente depende, y como está conectado con el mercado internacional por participar de este commodity, depende básicamente de qué pasa tanto en los grandes productores como en los grandes demandantes. Y ahí vemos la producción, Estados Unidos y Brasil, digamos. ¿Esto es en millones de toneladas? Es en millones de toneladas. Entonces Estados Unidos tiene una producción de 120 millones de toneladas. El azul es periodo 2021-2022, sí, es la proyección. Sí, para el año que viene. Y acá es todo un desafío porque nosotros sabemos hoy que se disparó el precio de los fertilizantes y sobre todo, bueno, los tres están teniendo problemas geopolíticos de precios, qué sé yo, pero el maíz es el que consume bastante nitrógeno. Y si bien, por ejemplo, para la zafra de hoy de soja, el productor paraguayo ya se tuvo que haber abastecido en abril, en mayo, en junio, una vez que fue la cosecha, por lo tanto no le afectó esa disparada en los precios de los fertilizantes que empezó, digamos, con el verano del hemisferio norte. Sin embargo, para Estados Unidos, que tiene que empezar a sembrar en primavera, sí tiene una dificultad muy grande. Y obviamente el agricultor de Estados Unidos sí va a tener que decidir, porque tiene un solo periodo de siembra y de cultivo, digamos, y cosecha, si va a ser soja o maíz, que es una variable que totalmente le cambia y que en el volumen al final puede estar determinando en el precio de la tonelada, donde ahí otra vez nos termina afectando. Nos termina afectando una decisión que tomen los productores de los Estados Unidos. Como también todo lo que va a pasar, Brasil es uno de los grandes productores de soja y también uno de los grandes exportadores de maíz. Para repasar nomás los números de Paraguay en soja, estamos en 11, es decir, en 10 millones de toneladas en el periodo 2020-2021 y la proyección 2021-2022 es de 11 millones de toneladas. Sí, esto es siempre en base a lo que es la predicción del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es simpático, porque en diciembre nos subió. Significa que están viendo por lo visto que nuestro buen clima y las lluvias podrían repercutir en una buena campaña sojera para el año que viene. Y ahí el total es total a nivel mundial. Exactamente. Todo lo que el mundo produce en materia de soja es 366 millones de toneladas. O sea, eso por lo menos de esta última zafra. Cuando de maíz es 1.119 millones de toneladas, o sea, es prácticamente un tercio la producción de soja. ¿Y por qué también, si vemos, es muy interesante, Gladys, porque, por ejemplo, en el consumo, digamos, para la alimentación de los animales, ganado, cerdo, ahí China, el gran demandante, digamos, con la carne porcina, un gran productor de cerdo, es también una relación muy parecida. Un 70% de un componente energético lo aporta el maíz y generalmente el componente proteico lo aportan un 25% también la soja. Por lo tanto, corresponde en cierta manera también a lo que pasa en la alimentación de la proteína de carne, digamos. Y quizás para cerrar, entonces, un último elemento para que también la audiencia pueda entender. Acá podríamos estar hablando también horas, digamos, pero también los stocks, estos porcentajes que vemos en la mano izquierda es los stocks, digamos, que están almacenados, que entre comillas podemos decir que sobraban de las campañas anteriores, que no fueron consumidos, comercializados, y en relación a la producción total. Cuanto mayor sean los stocks, eso va a tener también una influencia en el precio, porque significa que, bueno,
al tener las reservas bien, digamos, que varíe la producción por el clima, por las sequías, etcétera, no va a afectar tanto el precio porque hay un buen aguante. Y por último vemos esa gran variación, digamos, que han tenido los precios. Cada color es un año. Podemos tomar, por ejemplo, lo que ha sido en el 2018, el punto más alto era $383 la tonelada, y como a mitad de este año el precio llega a niveles que no se veían hace más de 5 o 6 años. En estas líneas es lo que está mostrando Alfredo, que en el 2018 se tuvo este pico, pero hoy, 2021, que vemos esta línea más oscura, 593, es casi el doble. Y que ahí sí vemos también, si bien son muchos los factores, uno especialmente fue que cuando termina toda la campaña en el norte, el atraso en la campaña del sur, por la sequía, tanto en Brasil, en Paraguay, en Argentina, grandes productores y exportadores, esos mes y medio, ante la demanda, hizo que los precios se disparen por la escasez que hubo ante una cosecha que faltaba. Por lo tanto, al estar conectados, el agricultor hoy tiene que tener, creo que debería estar básicamente muy informado, digamos, porque claramente todo lo que pasa en el escenario internacional hoy también le afecta, y sobre todo en esta gran dinámica que hoy tiene que ver con el costo de los insumos, ya que son tantas variables, como te decía, geopolítica, lo que está pasando en Bielorrusia con el potasio, todo el tema del fosfatado, China siendo un gran exportador, o sea, son mundos que creo que van a poner desafíos quizás muy apasionantes para todo lo que es la gente también del campo, que es un aporte importantísimo para nuestra economía. Así es, por eso también los productores nos tienen que ver aquí en Factor Clave, que tenemos los datos precisos aquí en la mano de Alfredo Pereira y todo el equipo de MF Economía. Te vemos una última placa para despedirnos. La última placa para despedir también es del maíz. Ahí podemos ver, si bien el maíz tiene un precio inferior al de la soja, en dólares la tonelada, igual acompaña el movimiento acompañado, pero el maíz tiene una particularidad que rinde mucho más la tonelada que en este sentido la soja. Ahora, en el caso específico, por ejemplo, de Paraguay dedica su zafra, el verano, digamos, al cultivo principal que está desarrollando, que es la soja. Sin embargo, yo creo que también estamos viendo cómo todo el crecimiento, el desarrollo de la ganadería, la parte porcina, ovina, avícola, y si se quiere crecer en esa producción y también en cierta manera ir creciendo en exportación en ese sentido, obviamente que también va a tener que crecer en la producción del maíz. Bien, datos súper interesantes que vemos aquí y también, por supuesto, siempre compartimos en nuestro suplemento económico. Pero este no es nuestro tema del domingo, este es un adelanto de temas económicos que nos interesan.